último capítulo hemos mencionado que los transformadores con regulación, o sea, transformadores con cambio de tomas en carga, pueden ubicarse en la subestación de distribución para ayudar al control de la tensión. La función de este equipo es mantener automáticamente la barra de baja tensión a un nivel específico de tensión, independientemente de las variaciones en barras del lado de alta. Esta acción ayuda al control de tensiones en el sistema de distribución para que la tensión de servicio que llega al usuario sea normal. Vamos ahora a echar un vistazo más detallado a los transformadores con regulación. Siempre son transformadores trifásicos y las tomas sobre las tres fases cambian simultáneamente por medio de un mecanismo de control único. Este diagrama unifilar muestra las tomas ajustadas de tal manera que la tensión de barras de baja permanezca constante incluso cuando la alta tensión entrante varía. De manera alternativa, podemos tener una disposición de subestación como esta. En este caso, el transformador de la subestación no está equipado con un RTC. En vez de ello, hay un regulador de tensión separado, indicado por este símbolo, ubicado entre los bobinados del transformador de baja tensión y barras. Pueden ver que mientras la tensión en el lado de baja del transformador puede variar, se ve compensada por el regulador de tensión, que mantiene una tensión constante en barras. La mayoría de los transformadores RTC y los reguladores de tensión pueden instalarse para mantener la tensión del sistema de distribución primario dentro de un más-menos 10% del valor nominal. Cuando tiene lugar una desviación de la tensión, las tomas se ajustan automáticamente en pequeños pasos para corregir la tensión y llevarla al valor predeterminado. Estos dispositivos tienen generalmente 32 pasos de ajuste, 16 en dirección ascendente y 16 en dirección descendente. Vamos ahora a estudiar un ejemplo de cómo un transformador con regulación, ubicado en la subestación de distribución, puede mejorar el perfil de la tensión a lo largo del alimentador de distribución. La línea negra que aparece aquí señala condiciones de poca carga. Tenemos la tensión de barras de la subestación fijada en el 102.5%, o sea, 2.5% por encima de la nominal. La tensión suministrada al primer usuario es ligeramente más baja que esta, mientras que para el último de los usuarios la tensión será del 98% de la nominal. Estos niveles están, sin embargo, dentro de los límites aceptables dictados por los valores medios. Vamos a ver ahora el caso en el que se añade una carga al alimentador, quizás durante las horas diurnas laborables. Tenemos ahora una caída importante a lo largo del alimentador, como muestra la línea azul. Con una tensión de barras de la subestación fijada constantemente en 102.5%, la tensión en la acometida del primer usuario será del 100%, mientras que para el último usuario será solamente del 89%. Si asumimos que la tensión nominal de nuestro sistema primario es, digamos, de 13.2 kilovoltios, entonces tendremos 13.2 veces el 102.5%, es decir, 13.5 kilovoltios en barras de la subestación. Pero, ¿qué sucede con las tensiones de servicio? Bien, el primer usuario tiene el 100% de los 120 voltios, es decir, 120 voltios. Pero el último de los usuarios tendrá solamente el 90% de los 120 voltios, es decir, 108 voltios. La tensión del último usuario está bastante por debajo de los límites autorizados. La solución obvia a este problema de caída de tensión consiste en subir el ajuste de tensión de barras de la subestación. El mecanismo de control en el equipo regulador de la subestación detectará el cambio de carga automáticamente y subirá la tensión al nivel que debe mantener la barra de la subestación.
La línea verde muestra el efecto del ajuste. La tensión de barras de la subestación ahora está fijada al 108.3% de la tensión primaria nominal. Esto dará una tensión de servicio del 105% al primer usuario y un 95% al último usuario. Esta desviación de más o menos el 5% roza los límites de los valores medios para operaciones normales. En los circuitos muy largos o con cargas elevadas, la caída de tensión entre el primer usuario y el último puede ser tan grande que apenas podamos mantener todas las tensiones de los usuarios dentro de los límites normalizados. Observen el perfil de tensión que muestra la línea negra. El RTC mantiene la tensión de barras al máximo del 100%, en un sistema de 13.2 kilovoltios, lo que equivaldría a 14.5 kilovoltios en la barra de la subestación. La tensión de servicio en el primer usuario es alrededor del 105%, pero la tensión del último de los usuarios solamente será del 85%. Para un servicio de 120 voltios, tendremos 126 voltios en el primer usuario y solamente 102 voltios para el último de los usuarios, una situación totalmente inaceptable. ¿Qué se puede hacer? Bien, se puede instalar un regulador de tensión en alguna parte de la línea, cerca de la mitad del alimentador, como este. El perfil de tensión resultante se muestra por medio de la línea verde. Podemos ver que con una tensión reguladora de refuerzo de la línea de un 10%, seremos capaces de mantener la tensión de todos los usuarios dentro de los límites tolerables entre 114 y 126 voltios, o más o menos 5% del nominal. Además de los reguladores de tensión, podemos instalar condensadores entre fase y tierra para mejorar las condiciones de tensión. Como habrán ya aprendido en la cinta anterior, los condensadores suministran potencia reactiva y esto reduce la demanda de bars que debe ser transferida a lo largo del alimentador de distribución. En vez de esto, la potencia reactiva está siendo suministrada más cerca del punto de demanda, con la consecuente reducción de caída de tensión. En este circuito, por ejemplo, la línea negra muestra que la tensión de servicio al primer usuario es un 3% por encima de la nominal, o sea, 124 voltios. Pero la tensión del último usuario es solamente de 108 voltios, o sea, un 10% por debajo del nominal. Si añadimos aquí una batería de condensadores, la caída de tensión de la línea se reduce entre el primer usuario y la ubicación de la batería. Esto se indica por medio de la línea verde. La tensión del último usuario está ahora en 114 voltios, un 5% por debajo de la nominal. Estos condensadores pueden ser instalados de manera fija en el sistema o conectarlos solamente durante los periodos de carga elevada. Bien, esto nos lleva al final de nuestra cinta acerca de las consideraciones de operación. Recuerden que en esta parte del programa hemos tratado solamente los fundamentos. Entraremos en más detalles a medida que el programa se desarrolle. Resumiendo, en esta cinta hemos tratado dos objetivos fundamentales de operación del sistema de distribución: mantener la continuidad del servicio y la atención apropiada a los usuarios. Volviendo atrás, vemos que muchos de los temas tratados, como las configuraciones del sistema primario y la subestación, son cuestiones de diseño sobre las que el operador no tiene ningún control. Naturalmente, el operador tiene que encargarse de cualquier sistema o equipo que se le asigne. Sin embargo, el conocimiento que posea el operador sobre la configuración del sistema, así como las razones por las que haya sido instalado un determinado equipo, demostrará ser una herramienta imprescindible en las operaciones diarias del sistema de distribución. Por ejemplo, el operador tiene que tomar decisiones, a veces decisiones muy rápidas, respecto a la maniobra de desconexión de equipos averiados.
necesitará conocer perfectamente el equipo, así como los equipos de mantenimiento que trabajan sobre el sistema. Tendrá que cuidar los procesos de secuencia, de manera que los equipos puedan ser aislados y reparados. Además, en algunos casos, tendrá que supervisar la reactivación de los equipos después del mantenimiento o después de haber reparado una falta permanente. A fin de hacer esto de una forma efectiva, el operador tiene que tener un buen entendimiento de, 1, el conjunto del sistema, 2, qué circuitos alternativos pueden utilizarse para asegurar la continuidad del servicio, 3, qué problemas de tensión pueden desarrollarse en un caso de emergencia, y 4, cómo se pueden corregir. Más tarde hablaremos en profundidad del papel del operador, pero por ahora vamos a tomar un descanso. La próxima serie de cintas de este programa tratarán en profundidad los sistemas primarios de distribución. Por favor, desconecten la cinta de vídeo ahora y repasen el material en sus cuadernos.